de la transformación. Aquí, en Radio de la Sufre. ¿Qué tal, amigas, amigos? Estamos aquí entrando en vivo y en directo en un programa más de Radio de la Sufre, en este programa del Observatorio de la Transformación. Estamos aquí por tratar este tema tan importante de esta coyuntura histórica que estamos viviendo, los efectos de la pandemia en el sector educativo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Estamos muy contentos y contentas porque tenemos además un invitado que es experto. Es un amigo, un maestro, un investigador que tiene esta característica de todos nuestros invitados, de ser sensible, de ser crítico y de ser propositivo en aras de la transformación. Está con nosotros y, si me permiten, lo presentaré. Iscoat García Morales. Para que los amigos lo vayan conociendo, solo diré 2 líneas de todo su currículum para ya entrar a escuchar al compañero, ¿no? Iscoat es licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana, maestro en Educación por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y doctor en Conocimiento Pedagógico Avanzado por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente Iscoat es catedrático de licenciatura y maestría y miembro del grupo de investigación de la Universidad Mesoamericana Plantel Oaxaca. Bienvenido. ¿Cuál es el tema con el que comenzaremos, Oscar Rojas? Bienvenido, pues iniciamos con esta pregunta detonadora acerca de los efectos de la pandemia en el sector educativo. Bienvenido, Iscoatl. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer estar compartiendo este espacio con ustedes, Carolina y Oscar, grandes amigos. Y bueno, pues vamos a iniciar esta charla, este diálogo para poder analizar lo que sucede con nuestro sistema educativo antes, algunos elementos anteriores a la pandemia y también lo que ha sucedido, ¿no?, a partir de la pandemia. Claro que sí, tomar la base es importantísimo, Iscoat. Por eso me gustaría comenzar con una pregunta sencilla, concreta y muy compleja, ¿no? ¿Cómo está trazado el modelo educativo neoliberal, ¿no? ¿Cuál es este escenario sobre el cual llega la pandemia a afectar uno de los sectores más importantes de nuestra sociedad? Entonces, ¿tú cómo la estás viendo? Bueno, yo creo que nuestro sistema educativo pues tiene varios ejes de desigualdad fundamentalmente, ¿no? Históricamente nuestro sistema educativo ha sido desigual, hay una brecha enorme y eso ha generado que el nivel de aprendizaje que se llega a desarrollar también tenga estas desigualdades, no solamente en el acceso, ¿no? Hay algunos organismos internacionales que mencionan que anteriormente la preocupación era que todos fueran a la escuela. Ahora ya no es suficiente con que todos vayan a la escuela porque luego los aprendizajes que obtenemos o que desarrollamos en la escuela pues también son desiguales, ¿no? Y esto lo hemos visto durante las últimas décadas. Entonces, un primer factor es la desigualdad. El otro factor que me parece importante es pues el para qué se está educando, ¿no? Desde una visión social también, porque cada que hay una reforma educativa, cada que hay una reforma al plan de estudios, uno de los argumentos fundamentales es la economía o el desarrollo económico, ¿no? Y los documentos base así lo expresan. Más allá de los problemas sociales que tiene nuestro país, de violencia, cuestiones ambientales, de género, quedan relegados, ¿no? La principal preocupación es generar mano de obra especializada para ciertas áreas para poder detonar quizás algunos sectores económicos, ¿no? Y entonces se está dejando de lado, desde mi punto de vista, la formación humana o la parte humana, ¿no? En cuanto a los planes y programas o a lo que se integra. Entonces, creo que ese es un primer factor también. Y la inversión también se ve de manera muy desigual en nuestro país. Por ejemplo, pues, ahora que estamos en estos tiempos de pandemia, esto vino a reafirmar algunas cosas que ya se habían dicho, que ya se habían señalado y que muchas veces también se ignoraban, ¿no? O se dejaban de lado. Y es precisamente que
no se está focalizando la inversión donde tiene que ir, también que no se estaba preparado para una nueva situación, ¿no? Una situación de cambio como esta. Y entonces, las personas que se están viendo más afectadas por estos cambios son las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, creo que se ha desprotegido a ciertos sectores, sobre todo las poblaciones rurales, los sectores indígenas también están desprotegidos. El tipo de educación que se les está ofreciendo tiene una calidad, desde mi punto de vista, mucho más baja que la que se está ofertando en otros espacios. Entonces, el sistema educativo está reproduciendo la desigualdad desde hace varias décadas, ¿no? Claro, sabemos que el neoliberalismo es una forma de organización que tiene como característica, a decir de expertos de todas las formaciones, esta desigualdad, ¿no? Los más críticos creemos que el concepto de desigualdad poco explica, que la esencia es justamente la explotación, pero en materia educativa es importante ver que tenemos escenarios muy heterogéneos, ¿no? Tú eres un profesor de Oaxaca, tienes tu trabajo, que estás en uno de los estados más lleno de colores en nuestro país, con mucha heterogeneidad al interior, y pues estos saberes que requieren los pueblos muchas veces no son los mismos que se impulsan desde organismos internacionales, y esa era una crítica que se tenía constantemente. Por eso quise comenzar con cómo se concibe el modelo educativo neoliberal. ¿Esto por qué? Porque nos llegó una pandemia y ahora la educación se hace por vía remota. Pero como tú bien mencionas, es desigual porque no todos tienen acceso a este tipo de nuevas tecnologías. Por lo tanto, tengo una pregunta que me ha estado dando vueltas desde hace días. ¿Estamos en un momento donde hay deserción educativa o donde hay expulsión de la educación de los ciudadanos con posibilidad de educación con esta inserción tecnológica que nos llegó de forma acelerada por la pandemia? Pues es una interesante pregunta. Oficialmente se utilizan los términos de deserción escolar o abandono escolar, ¿no? Pero creo que tal y como lo planteas también es una posibilidad muy real, ¿no? La expulsión precisamente porque te voy a dar una cifra, ¿no? De abril a agosto del año pasado, o sea, los primeros meses de la pandemia, 2.5 millones de estudiantes dejaron la educación obligatoria y más de 300,000 estudiantes dejaron la educación superior. Esto representa en educación obligatoria alrededor del 10% de los estudiantes y en educación superior alrededor del 8%. Y de acuerdo a algunos estudios, hay dos grandes factores de este abandono. El primero son motivos económicos, la falta de acceso a las plataformas, a las tecnologías, y el segundo factor más importante o más relevante son los motivos académicos, es decir, los estudiantes están considerando que no están aprendiendo, ¿no? Es la otra cuestión. Y yo lo he visto en carne propia, ¿no? Con los comentarios de los estudiantes que dicen es que siento que no estoy aprendiendo como si estuviera yo tomando pues realmente clases, ¿no? Entonces no tiene caso que me siga estudiando si no estoy desarrollando los aprendizajes que requiero, entonces mejor me salgo. Pero sí, el factor más importante es la cuestión del acceso a las tecnologías y por lo tanto son los más vulnerables, los que están sufriendo, pues prácticamente sí es una expulsión porque deben reportarse, deben estar presentes. En algunos casos, o sea, todavía les pasan lista, ¿no? ¿Te conectaste o no te conectaste? Claro. No hay esta sensibilidad de decir, bueno, vamos a buscar otras maneras, otros mecanismos para poder generar este proceso, para poder adaptarnos a estas nuevas condiciones o situaciones. También ampliando un poquito más el panorama, ¿no? Estaba leyendo ahí unos reportes de UNICEF y es nuevamente, pues, reafirmar esta idea de que los más vulnerables son los que están siendo desplazados de los sistemas educativos, ¿no?
el 49% de la población en África no tuvo acceso a la educación a distancia. O sea, la mitad de los jóvenes africanos simplemente no tuvieron esta posibilidad. En América Latina y el Caribe este porcentaje es menor, pero aún así es bastante significativo, el 25%. ¿No? Una cuarta parte de los estudiantes de América Latina y del Caribe no tuvieron la posibilidad de continuar sus estudios. Entonces, estamos en un escenario bastante grave, precisamente porque, retomando la idea del neoliberalismo, nuestro sistema educativo ha sido abandonado, ha sido desmantelado, como tantas empresas paraestatales, ¿no? Simplemente esperando a que truenen o a que revienten. Entonces, creo que viene un escenario bastante difícil, bastante complicado. Muchas veces se habla del papel también de las autoridades educativas, pero nuestro sistema educativo estaba desarmado ya, estaba bastante debilitado, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho o las medidas que se han tomado son las que se podían tomar dadas las condiciones en las que estábamos, ¿no? No había para más, ¿no? Todos los programas que se empezaron a implementar, pues era porque son los recursos con los que disponemos actualmente en nuestro sistema. Entonces, sí es una situación bastante crítica. De hecho, bueno, los datos que mencionaba son de los primeros 6 meses. Esto se ha venido acentuando, se ha venido acrecentando. Hay algunos análisis también del Banco Interamericano para el Desarrollo que dicen que México es el segundo país con mayor abandono escolar en esta temporada, ¿no? del mundo, y que pues estos porcentajes de abandono se pueden elevar hasta el 20 o 25%, ¿no? Entonces, estamos en una situación pues bastante dura. Entonces, podemos decir que la pandemia vino a develar con crudeza todas las grandes faltas estructurales que se tenían en este sentido, ¿no? Yo me acuerdo que muchas veces se comentaba acerca de esta discusión, ¿no? De cuando empezó la reforma educativa y el asunto del acceso al internet, que todos tuvieran computadoras, que todos supieran inglés y toda esta perspectiva, ¿no? Y que bueno, ahora con esta condición se devela pues que se estaba muy lejos de las condiciones materiales que pudieran posibilitar esto y que no acentuaran las diferencias. Por el otro lado, he escuchado este asunto donde, bueno, la pandemia también vino a acelerar el proceso de digitalización, todo esto que hemos estado experimentando, ¿no? Incluso también nosotros en nuestra experiencia particular en las universidades, de estar dando las clases a distancia, de tenernos la que ver con el Zoom y con todas esas circunstancias, y que obviamente que nos hablan de que sí hay una aceleración. ¿Cómo conciliamos, Izcoatl, esta aceleración de la tecnología y dónde ponemos el acento, dónde podemos empujar para que este hecho de aceleración también implique un hecho en secuencia para la universalización de distintos accesos? ¿No se puede? ¿Es compatible? ¿Cómo lo ves tú? Y es algo también muy, muy interesante, revisando también algunos datos con relación al acceso a Internet. Me encontraba en que pues, la ONU declaró que el acceso a Internet es un derecho humano. O sea, ya tiene más o menos en el 2012. Y precisamente mencionas las reformas, está la reforma educativa del sexenio anterior, está la reforma a telecomunicaciones en el sexenio anterior también. Y uno de los puntos de esa reforma en telecomunicaciones establecía que el acceso a Internet es un derecho constitucional. Está ahí, pero no se hace realidad, ¿no? Esa es la cuestión, que quizás se tiene en el discurso o se tiene más o menos conciencia de que, bueno, desde algunos enfoques teóricos se ha visto ya desde hace décadas que el acceso a Internet iba a ser un factor de desigualdad en determinado momento. Ahorita lo estamos viendo ya de manera mucho más evidente precisamente por todo lo que se vino encima. Entonces, hay muchos países, sobre todo, bueno, los más desarrollados, países europeos que están empujando mucho esta posibilidad de que el 100% de la población tenga
garantizado el acceso a Internet, porque se dice que el acceso a Internet nos habilita el acceso a otros derechos, como el derecho a la información, el derecho pues, a otras situaciones. Entonces, primero, sí es importante que se trabaje en eso, que se invierta, que se busquen las maneras para tener ese acceso, pero también es importante señalar que estamos muy, muy lejos de que eso sea una realidad, ¿no? Precisamente porque el sistema en el que hemos vivido, pues también funciona a partir de esa desigualdad, ¿no? Es como el motor o la base de esa forma de dirigir al país. Esto también al principio mencionaban, ¿no? Bueno, yo trabajo en el estado de Oaxaca y luego, pues por ejemplo, ustedes están en la Ciudad de México, el entorno es totalmente distinto, el acceso a Internet también es muy diferente y muchas veces se da por hecho que todos tenemos acceso a Internet, ¿no? Y bueno, de acuerdo también a algunos datos de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares, pues los dos estados con menor conectividad a Internet son Oaxaca y Chiapas. O sea, en Oaxaca solamente el 29% de los hogares tiene acceso a Internet, ¿no? Y tenemos del otro lado estados como Sonora, que el 80% de sus hogares tienen acceso a Internet. Entonces estamos en un punto de partida totalmente distinto y eso complica también la manera en la que se deben implementar estos programas o las políticas, ¿no? Creo que no se está partiendo de un diagnóstico real, certero, ¿no? Más bien se lanzan a veces políticas que tienen líneas nacionales, como si el país estuviera en las mismas condiciones cuando pues son muy evidentes todas estas diferencias en cuanto a la accesibilidad. Bueno, también me gustaría mencionar que para mí, hubo un momento previo a la pandemia que encendió como esas alertas, y recordarán los sismos del 2017. Claro. Aquí en el estado de Oaxaca y en Chiapas se suspendieron las clases durante unas semanas. Aquí en la ciudad de Oaxaca se suspendieron 2 semanas solamente, ¿no? Con la seguridad de que pues íbamos a volver porque no hubo grandes daños aquí en la ciudad, pero mientras tanto, pues todos nos fuimos a nuestras casas y yo comencé a pensar, bueno, o sea, nos enfrentamos a una contingencia similar o peor en el futuro. El sistema educativo no está preparado para continuar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Las instituciones, incluso privadas, muchas de ellas, no están preparadas, no tenían plataformas, no tenían medios, por eso nos mandaron a nuestras casas, ¿no? Pasaron casi 3 años y no pensaron en comenzarse a preparar para un escenario parecido o peor, ¿no? Entonces, ahora que nos agarra la pandemia, que nos suspenden, pues también no sabían qué hacer, ¿no? Entonces, esto es un tema bastante complicado y que nos está dando una lección. Las instituciones que no lo aprendan, los sistemas educativos que no aprendan esta lección, seguramente tendrán serias complicaciones en el futuro, porque pues se dice que no será la única ocasión en la que nos enfrentemos a una situación similar, ¿no? Que en el futuro se prevén muchas situaciones similares. Claro, sin duda. Pues mira, la verdad es que muchos elementos a reflexionar. Si les parece, hacemos una pequeña pausa musical para que los que nos están escuchando ahí también puedan ir formulando sus reflexiones. Estamos con Izcoatl García Morales, a quien le agradecemos estar aquí en el Observatorio de la Transformación en Radio del Azufre. Regresamos de inmediato después de este bloque musical. Señal del azufre, señal de unificación para América.
Radio del Azufre. Amigas, amigos, estamos de vuelta con Iscoat García. Espero que hayan disfrutado de esta cancioncita para estirar, para reflexionar y que nos hagan llegar sus preguntas, ¿no? Porque son temas que tenemos que encontrar respuestas de manera conjunta, dialogar entre disciplinas, dialogar entre sectores económicos, dialogar entre familia, dialogar entre amigos. Solo así nos podemos generar pues una respuesta lo más acercada posible. Y comento esto porque en el bloque anterior Iscoat hablaba de la desigualdad, ¿no? De cómo los niveles de deserción económica superaban o estaban en los 2 dígitos. A veces hablar de porcentajes no permite visibilizar el fenómeno real. Los informes más cercanos de desigualdad te dicen el 10% de la población en América Latina va a caer en pobreza. Cuando vemos el dato absoluto, vemos que son 50 millones y cuando nos acercamos a un escenario de pobreza decimos, carajo, ¿dónde estamos parados, no? Esto lo menciono porque tenemos que pensar a futuro. ¿Cuáles son los escenarios sobre los cuales tenemos que trazar nuestro actuar presente? ¿Cómo vamos a responder ante esta demanda social e histórica que tenemos enfrente, particularmente en el ámbito educativo? Entonces, Iscoat, ¿cómo es el escenario futuro que tú estás vislumbrando? ¿Qué transformación es la que se requiere ante esta contingencia y qué va a venir después? Porque este precepto dialéctico de todo cambia, todo está en constante movimiento, nos llegó de golpe y nos está haciendo reflexionar a profundidad, ¿no? ¿Tú cómo la ves? Creo que es un escenario bastante complejo, mucho más difícil de lo que se veía anteriormente. Nuestro sistema educativo antes de la pandemia tenía muchos defectos, estaba en muy malas condiciones. Ahora creo que saldrá un poquito peor con todo esto. Y es que nuestro sistema educativo en sí mismo es muy complejo y la cuestión primero está en quiénes están a la cabeza del sistema educativo, quiénes han estado a la cabeza, al menos en los últimos 20 años, y solamente están encargados de irlo administrando, ¿no? De irlo administrando y precisamente haciendo uso de las estadísticas que ya estamos aumentando la cobertura, etcétera, ¿no? Solamente como para tener la dimensión del tamaño de nuestro sistema educativo, puedo mencionar que actualmente, o bueno, en el ciclo escolar 2020, había 36.5 millones de estudiantes. Tomando esto en cuenta de que Suecia tiene 10 millones de habitantes, Noruega y Finlandia tienen 5 millones de habitantes, entonces, o sea, realmente nuestro sistema educativo es uno de los más grandes del mundo. Esa es una cuestión. La otra cuestión está en que es muy diverso nuestro sistema educativo, no solamente por la cuestión geográfica, sino por las diferentes modalidades que se han ido creando a lo largo de su historia. En suma, hay, por ejemplo, 13 subsistemas de educación superior, 33 subsistemas de educación media superior entre modalidades estatales, federales, bachilleratos generales, tecnológicos, etcétera. O sea, de entrada ya tiene una complejidad impresionante. Ahora, si pones a gestionarlo o a dirigirlo a personas que no tienen conocimiento, pues obviamente no va a haber mejoras, ¿no? Entonces, primero, quizás es dedicarle mayor atención al sistema educativo, ponerlo en manos de personas que realmente conozcan y que se hayan dedicado a la educación durante buena parte de su vida y que fundamentalmente también que hayan estado en el aula, ¿no? Eso es, creo, muy importante. La otra cuestión está en que muchas veces se piensa que solamente con hacer una reforma educativa va a mejorar la educación y por lo tanto va a mejorar la sociedad o el desarrollo económico, ¿no? Hay experiencias en otros países que han pasado o han brincado de una situación a otra mucho mejor porque han implementado un conjunto de políticas, no solamente en lo económico, sino también para reducir las brechas de desigualdad, para que los estudiantes puedan estudiar en las mismas condiciones y entonces haya un desarrollo mucho más igualitario. Entonces, yo creo que, y volviendo al tema que hemos estado rondando, que es la cuestión del acceso a Internet,
se ha hecho, es una herramienta, ¿no? Para estudiar hoy en día. Y si no se cuenta con esa herramienta, pues naturalmente habrá mucho abandono escolar. Entonces, creo que deberían estar pensando ya en tratar de hacer llegar el acceso a Internet a todos los rincones del país. En este punto también quiero mencionar otro pequeño dato que es muy importante. Se creó un índice de estatus socioeconómico y cultural que se aplica a los países que participan en la prueba PISA, ¿no? Y lo que mide es el ambiente, si el ambiente familiar es favorable para el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Si en casa hay libros, Claro. si se cuenta con internet, si hay bibliotecas cercanas, la escolaridad de los padres también para el apoyo a las tareas de sus hijos, si cuentan con dispositivos para hacer sus actividades, lo suma, y entonces se dice que aquellos países que tienen un índice menor a 0.54 tienen un ambiente pobre para el aprendizaje en casa, ¿no? Uh-huh. Es decir, si se trata de estudiar solamente en casa, no podrían aprender. México tiene un índice de menos 1.19, es decir, y bueno, de acuerdo a estos datos, más del 70% de la población mexicana o de sus estudiantes viven en ambientes pobres. Esto es desde antes de la pandemia. ¿70% dijiste? Sí, 70% de nuestros estudiantes viven en un ambiente que no es favorable para el aprendizaje, ¿no? Uh-huh. O sea, en casa y en su entorno o en su contexto, no tienen los medios para el aprendizaje. Digamos que el único medio más próximo para poder aprender es la escuela como tal. Y entonces cuando nos cae la pandemia y cuando nos retiramos a nuestras casas, o sea, el efecto pues ya es bastante devastador. Entonces hay que trabajar, creo, también mucho en esto, en resolver esta situación, que el ambiente o el contexto de nuestros estudiantes pueda mejorar, que tengan mayores elementos para poder aprender independientemente si va a la escuela o no va a la escuela, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión muy importante. Y otro eje es la cuestión de la formación, capacitación, actualización de los docentes, ¿no? Eso es algo fundamental, precisamente porque la tecnología es una herramienta. O sea, vamos a suponer que ya todos los estudiantes tienen acceso a Internet. Eso no va a garantizar que puedan desarrollar los aprendizajes si los profesores no podemos hacer un buen uso de esa herramienta, ¿no? Entonces, ahí está también un eje fundamental que pues, las autoridades educativas debieran atender. Claro. Oye, Iscoatl, y por ejemplo, yo pensaba ahorita que estaba escuchando lo que nos estás exponiendo. Obviamente que siempre se convierte en un asunto de polos, ¿no? Entonces es tan importante esto que hemos descrito de las condiciones generales de aprendizaje en la escuela, en casa, y ahora que mencionas también la necesidad de que el docente también tenga esa preparación, ¿no? Saber que no se trata de llevar la experiencia tradicional nada más a un asunto de redes, ¿no? A un asunto virtual, ¿no? Dentro del Zoom, por ejemplo, ¿no? Sino que tiene que sufrir modificaciones, tiene que sufrir un desarrollo. Lo que yo quería plantear es, hay el asunto técnico, sin duda, pero por ejemplo, a mí me gustaría plantear esto, poner sobre la mesa que una de las cosas deseables, no sé si esté bien dicho, tú eres el experto, lo precisarás, de que los problemas que hemos vivido hasta ahora, pues tienen toda esta perspectiva de que la educación era vista como un asunto funcional para las empresas, para el desarrollo capitalista, y que nosotros esperaríamos una condición quizá más humanista, ¿no? Por decirlo de esta manera. Es una oportunidad esta para que también los docentes hagan un alto en el camino y que puedan tomarse un poquito la licencia de ser más creativos para ir en el sentido de adaptación, pero también de renovación de esta perspectiva profunda. Claro que sí, me parece que pues acabas de tocar un punto fundamental en la educación, ¿no? O sea, la educación, más allá de formarnos para desempeñar un papel en la sociedad, un papel, digamos, laboral, ¿no? Económico, que muchos le otorgamos quizás ese valor a la educación, ¿no? De formarnos para poder tener
medios para subsistir, está el elemento humano, ¿no? La educación es una actividad fundamentalmente humana y entonces quizás en estos procesos nos hemos olvidado de ser humanos en la práctica educativa, ¿no? Precisamente porque hay pues, una urgencia por desarrollar los contenidos que tienen los planes o los programas de estudio, ¿no? Y tenemos que acabar el programa y tenemos que evaluar y tenemos que reportar calificaciones. Y entonces, esto también se convirtió en algo muy, muy complejo, en el sentido que, pues, muchos profesores, no todos, ¿no? Algunos, pues se dedicaron a dejar tareas solamente, ¿no? Entonces, responde tal cuestionario, hasta la actividad y nada de compartir un espacio con el estudiante o tratar de abordar ciertos temas. Entonces, creo que sí es una oportunidad también para que quienes nos dedicamos a la docencia reflexionemos sobre nuestro papel en la sociedad, no solamente dentro de un sistema educativo, dentro de una institución educativa, porque creo que a partir de aquí tenemos que salir un poco más conscientes de muchas cosas y tenemos que salir mucho más sensibles también a los problemas de las otras personas, porque muchas veces detrás de una pantalla no nos damos cuenta o no nos enteramos de lo que le está pasando a la otra persona, ¿no? O de por qué su rendimiento está bajando o por qué su nivel de participación está bajando. Claro. Cuando, pues, no solamente, pues la pandemia obviamente tuvo consideraciones económicas importantes, ¿no? El desempleo, pero pues también en cuestiones de salud, la cantidad de muertes, creo que pues ha tocado a muchas familias y entonces a veces nos hemos eh, pues convertido en personas insensibles ante tales hechos, ¿no? Creo que sí es importante esa reflexión y sobre todo no olvidar que pues antes que ser profesores o antes que ser profesionistas, pues somos personas, somos seres humanos y se trata de que también los futuros profesores, al menos, bueno, yo que me desempeño mucho en esta parte de, pues en las licenciaturas en pedagogía, pues algo que pienso es que quienes están frente a mí en algún momento van a estar en un grupo, en algún momento van a ser directivos de instituciones o coordinadores o estarán dirigiendo el sistema educativo y por lo tanto deben tener una visión más humana del proceso, ¿no? Y entonces creo que sí podemos, como dices, tomarnos estas licencias en el sentido de priorizar, ¿no? Y de dosificar también quizás los contenidos, es decir, bueno, no podemos abarcarlo todo desde la distancia, entonces dosificar y justamente antes de comenzar el programa pensaba también en la educación básica. Hay dos habilidades o dos cuestiones fundamentales que se dice que nos acompañan durante toda la vida, independientemente de si seguimos estudiando o no. Una es la cuestión de la lectura y la otra es la cuestión del pensamiento matemático, ¿no? Son dos herramientas poderosas que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida y que quizás esta era una oportunidad para centrarnos en eso, ¿no? Quizás dejar de lado algunas otras cosas más, porque evidentemente no se van a desarrollar, aunque aparentemos que se está enseñando física, química y eso, quizás no se está desarrollando como debiera ser, pero sí pudiéramos focalizarnos en las cosas importantes, en el medio ambiente, en otros temas más como la cuestión de género, la convivencia familiar, etcétera, ¿no? Creo que era una oportunidad importante, lo sigue siendo porque seguimos en esta situación, ¿no? de pandemia, pero bueno, también es importante reconocer que muchos profesores están haciendo un gran esfuerzo, que realmente también están poniendo de su parte y un esfuerzo sobrehumano, más allá de lo que tendrían que hacer, ¿no? Y sin embargo, si el sistema educativo sigue caminando hoy en día, pues ha sido gracias al esfuerzo o al empeño que han puesto muchos de los profesores y profesoras que se encuentran actualmente pues en el sistema, ¿no? Qué bonito está cerrando esta intervención tuya, Iscoat, porque nosotros antes de comenzar
el programa, recordábamos que en nuestros años de formación universitaria estábamos fascinados, al menos Oscar y yo, con Freire, con Paulo Freire, ¿no? Teníamos ahí nuestras notas, este gran autor pedagogo que nos hizo ver que la educación verdadera se consigue justamente a través del diálogo que considera al hombre como la totalidad. Esto que tú acabas de mencionar, ¿no? Como este emisor y receptor, como práctica y conciencia, o sea, todo visto desde una manera dialéctica. Y quiero profundizar en este planteamiento porque también en el bloque anterior mencionaste que de acuerdo a organismos internacionales el Internet debe ser un derecho humano. Entonces, desde la economía podemos justificar y profundizar que si el Internet es un derecho humano, entonces el Internet no tiene que ser una mercancía. Y como no tiene que ser una mercancía, tiene que llegar a todos. Por eso recuerdo a este gran pedagogo que decía que la educación tenía que ser politizadora, ¿no? Que el hombre tenía que ser transformador de su entorno. Entonces, es una consigna que nos obliga a todos a empezar con esta demanda. El Internet no es una mercancía. Discúlpenos, señor Carlos Slim, pero nosotros no podemos seguirle pagando por algo que es un derecho humano, ¿no? Alguna vez tuve una fantasía con un amigo que decía, pues es que la tecnología, el módem, si no tuviera la lógica de ser una mercancía, perfectamente podría haber un módem por edificio. Nosotros vivimos en una unidad habitacional y todos nos podríamos repartir la renta al mes en dado caso que se requiriera, ¿no? Y dije, caray, esa es una joya, debemos impulsarla y comentarla y reflexionarla porque hay un avance tecnológico que nos permite este tipo de acceso a las herramientas, como tú mencionas, Iscoat, pero sí nos falta la actividad política que enuncie nuestros derechos. Me gustaría que cerráramos, que fuéramos perfilando el cierre con preguntas que sí vamos a tener que recurrir al gran experto porque ya nos despertaste la curiosidad a Oscar y a mí, que también somos docentes, de pasarnos algunos tips, algunas herramientas para transmitir el conocimiento en estos espacios virtuales, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos una generación que, pues, puede decirse, somos nativos de las tecnologías y pues nos paramos de cabeza casi en cada sesión, tenemos colores, tenemos interacción, pero pues no todos los profesores son de nuestra generación en las universidades. Entonces, algunos tips pedagógicos que puedas compartir con nuestros radioescuchas que puedan pues fortalecer o generar espacios imaginativos para una transmisión más didáctica. Sí, bueno, primero, antes de los tips. Ahora que mencionas a Paulo Freire, me gustaría decir que, bueno, la educación es un acto de amor y es un acto político, es claro. Lo que decía en algunas de sus obras, y eso no hay que dejarlo de lado, ¿no? En algún momento, cuando se estaba haciendo la reforma educativa del sexenio anterior, Nuño decía que no habría que politizar la educación. Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando alguien les escuche que la educación no es política, no le hagan caso, les están mintiendo, porque la educación fundamentalmente es política, ¿no? Y bueno, nos pudiéramos remitir ahí a la historia. Pero con relación a lo que dices, me parece que hay algo muy importante. En primer lugar, las tecnologías son una herramienta, entonces su efectividad va a depender del criterio del docente o del profesor, ¿no? De cómo lo usas. Es decir, un martillo es una herramienta que te va a servir para ciertas cosas, no te va a servir para todo. Un desarmador es una herramienta que te va a servir para otra cosa. Entonces, si solamente tienes un martillo, pues vas a querer pegarle a todo, ¿no? Entonces, hay que tener varias herramientas en primer lugar, y en segundo lugar hay que identificar para qué te sirve cada herramienta, ¿no? Entonces, para que en función de lo que pretendas, pues utilices una u otra. Eso creo que es fundamental. Pero también creo que hay algo muy importante, porque por una parte hay pues profesores que quizás desconocen el uso de las tecnologías,
pero el hecho de que las domines tampoco significa que el proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser realmente significativo para tus estudiantes, ¿no? Porque los puedes entretener, puedes presentar cosas muy bonitas, pero no tienen un contenido, un fondo, ¿no? Solamente es como la forma. Entonces, creo que algo fundamental también es la planeación que se hace de lo que vas a hacer en determinado tiempo, ¿no? Es como tener una visión hacia dónde quieres llegar, ¿no? Con tus estudiantes. Tiene que ver también con los conocimientos que tienes de la materia. Ahí puedes dosificar, puedes priorizar algún tema sobre otro y decir, bueno, a este tema le voy a dedicar menos tiempo que a este otro, porque este otro quizás es básico, les va a servir para las siguientes materias, los siguientes semestres, y entonces es importante que se lleven más bases sólidas de este tema que a lo mejor de los otros, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con ese acto de pensar y de reflexionar sobre los contenidos, y creo que es importantísimo darnos ese tiempo y que también las instituciones le otorguen al docente ese tiempo para pensarlo, ¿no? Porque, bueno, en el corte comentaba las experiencias que a veces se tienen en algunas instituciones cuando fue esto de la pandemia, en algunas de un día para otro, pues prácticamente migraron, entre comillas, ¿no? Porque pues dejaron al docente desamparado, pues hazle como quieras, pero pues al otro día ya tienes que estar dando clases a distancia, ¿no? Y en otras instituciones no, en otras instituciones, como pues en la Universidad Mesoamericana, nos dieron un tiempo, una semana como para planear, para analizar lo que teníamos proyectado en el semestre presencial y adaptarlo, adecuarlo a las nuevas condiciones, y entonces pudimos dosificar, pudimos llevar un proceso mucho más terso para el estudiante, porque al final de cuentas el que lo sufre o el que lo disfruta pues es el estudiante, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, creo, entre estas percepciones que puedan llegar a tener los alumnos cuando dicen que consideran que no están aprendiendo o que sí están aprendiendo, es porque a veces hacemos actividades solamente por hacerlas, por cumplirlas. En algunos casos es que también es muy importante la parte directiva de las instituciones, porque en algunos casos tenían que reportar los maestros si estaban haciendo actividades o no. Es decir, digamos, enséñame un ejemplo de cada una de las tareas que están haciendo tus alumnos, ¿no? Para que tú compruebes que estás trabajando. Entonces, eso cayó en esa otra dinámica de que, bueno, como tengo que comprobar, voy a empezar a dejar tareas para todos los días, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Cuando tenemos que llevar un proceso más pausado y entendiendo que la presencialidad siempre va a ser más necesaria o es indispensable en los procesos de enseñanza-aprendizaje como actividad humana, ¿no? La educación a distancia, pues, es una herramienta, hace que la educación pueda llegar a más personas en lugares remotos. Sin embargo, no va a sustituir este acompañamiento presencial y humano que requiere la educación. Claro, ¿no? Ya me imagino el primer día que vaya entrando al aula, ¿no? Después de que todos estemos vacunados. Yo creo que hasta voy a medio llorar, yo creo, ¿no? De decir buenos días y empezar ahí, porque sí, ¿no? Son dos energías diferentes. Dices, bien, no puedes sustituir una a otra, ¿no? La cosa es que ahorita este canal es el que tenemos y que ahí se están viendo reflejos, ¿no? De estos desarrollos. Ahí ya después va a ser como el siguiente reto, ¿no? Ver qué de esa negación del acompañamiento físico permite que ese mismo acompañamiento tenga una evolución, ¿no? Y eso nos lleva a esta última pregunta para ir cerrando. ¿Cómo ves tú el escenario entonces futuro de la educación? ¿Crees que esta situación pandémica solo haya sido una interrupción y luego seguimos igual, o que ahora vamos a tener quizá pues esquemas diversos? No sé, ¿cómo ves esta imagen? Creo que las instituciones, bueno, el sistema educativo en general y también las instituciones educativas deben prepararse para mejorar estos procesos a distancia.
pensar que cuando nos vacunemos todos regresaremos a lo normal y ya jamás vamos a vivir una situación igual, creo que sería un error, ¿no? Estamos expuestos a muchísimas cosas y entonces sí es importante que se vayan construyendo estas plataformas de acompañamiento o como herramienta para el aprendizaje, independientemente que ya estemos en lo presencial. Lo virtual creo que es una herramienta importante de acompañamiento, de seguimiento, de retroalimentación en el aprendizaje, que debiera estar presente, ya independientemente de los tiempos que corran, y que además, bueno, debería estar presente también por cualquier contingencia nueva que nos alcance, que seguramente la habrá, ¿no? Exacto. Pues si les parece, vamos a un identificador de nuestra radiodifusora y volvemos con las últimas reflexiones. Perfecto. Esta es la señal del azufre. Radio del azufre. Señal de unificación para América. La emisora del pensamiento crítico. Estamos terminando este episodio. Una disculpa, hubo un detalle técnico ahí, pero compártenos, Carolina, tus últimas reflexiones de este episodio. No, pues comentaba que estoy realmente conmovida, pues porque estamos aquí 3 docentes hablando de un momento pandémico que nos estremece muchas emociones, ¿no? Muchos sentimientos. Ahora que escuchaba el último bloque, recordaba mis días de dar clases en la universidad, ir con mi termo, saludar a los alumnos, después quedarnos hasta el final. Entonces esa añoranza me da y me hace recordar esta frase que enunció Iscoat, ¿no? Y con la cual coincido plenamente y reafirmo mi vocación, y es que la educación es un acto de amor. Entonces, si no lo entendemos así, no estaremos preparados para adaptarnos a los nuevos cambios, ¿no? Los cambios es la constante en la vida, entonces si entendemos que todos son para amor, creo que podemos generar canales de mayor imaginación para que los alumnos realmente tengan los contenidos mínimos que nosotros les exponemos, les presentamos, reflexionamos conjuntamente o vamos avanzando, ¿no? Entonces con eso me gustaría cerrar. Híjole, si no me voy a poner nostálgica a chillar porque extraño a mis alumnos de la UAM. Los extrañamos. Iscotl, tus últimas reflexiones. Pues igual, coincidiendo también en lo que mencionaba Carolina, la educación como acto de amor tiene muchas implicaciones o muchos significados. Como docente, se trata de, siempre lo pienso así, ¿no? De dar sin pretender recibir algo a cambio, ¿no? Es dar no solamente lo que sabes, sino lo que eres, ¿no? Y no solamente se trata de que quien está frente a ti desarrolle conocimientos que vienen ahí en los programas, sino que quizás también puedas contribuir a que sea una mejor persona, porque si es una mejor persona será un mejor profesionista, ¿no? Y tendremos una mejor sociedad, que es lo que creo es la finalidad última de la educación o la más esencial, pues que la sociedad sea siempre mejor. Y bueno, ya también un último punto que quedó por ahí, también lo mencionaba Carolina. Nuestro país pues es diverso, el estado de Oaxaca es sumamente diverso en la cuestión cultural, ¿no? Lingüística, étnica, y que ese es un tema también pendiente, ¿no? ¿Qué educación queremos? ¿Qué educación estamos dando, ¿no? Y ahí están estas luchas también de las comunidades por
poder proponer, ¿no? Que tengan cabida sus saberes, sus formas de vida, sus costumbres, sus usos, en algunos casos, ¿no? Algo que recuerdo mucho es, aquí se practica mucho lo que es el tequio en estas comunidades, y es una manera en la que se organizan las sociedades, ¿no? Para poder apoyar a los demás y permanecer. Entonces creo que también es un tema pendiente ahí, no solamente la cuestión del acceso a internet y esto, sino también esta parte filosófica de la educación y que tenemos que también atender y reflexionar en ello. ¿Cómo cierras, Oscar Rojas? Pues por mi parte recupero este asunto, ¿no? De la entrega, de un asunto de amor, ¿no? Y sobre todo también esta constante esperanza, ¿no? De que esta actividad pedagógica siempre es una energía de renovación, ¿no? Y una energía de renovación en el asunto de ir recuperando estas experiencias inmediatas que quizá todavía no sabemos qué significan, pero que vamos permitiendo que se transmitan a los estudiantes, ¿no? A las nuevas generaciones, y que siempre el dar pues es recibir en automático, ¿no? Y que pues también, ¿no? Coincido. Yo creo que hay retos también que se tienen que ir afrontando, pero pues siempre con una visión optimista, en el sentido de que pues si es una energía de renovación, podrá adaptarse, podrá sacar la mejor energía, y pues podremos estar hablando en el futuro de esta experiencia pandémica en la educación, que sin duda hay elementos también que hay que hacer esta batalla, ¿no? Esta batalla política también activa de no dejar de señalar todavía los pendientes materiales, ¿no? De acceso a todos estos nuevos mecanismos, ¿no? Entonces, pues un gusto compartir con ustedes la reflexión. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Izcoatl, en Observatorio de la Transformación en Radio de la Azufre. Gracias por la invitación también. No, hombre, muchísimas gracias. Tenemos programas pendientes porque yo todavía no tengo claro la diferencia entre educación, aprendizaje, conocimiento y saberes. ¡Oh! Y vienen sorpresas con esta última palabra. Estén al pendiente de todas las sorpresas. Y pues ha sido un gusto conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a todos los que nos están escuchando, tanto en vivo como en las repeticiones. Muchas gracias por haber estado aquí acompañando esta reflexión. En las distintas redes están abiertas, como saben, siempre los mecanismos. Comentarios, las sugerencias, todos los atendemos. Exactamente. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Izcoatl, un saludo, una reflexión, tiempo libre, 20 segundos para un último mensaje. Pues muy agradecido con la invitación, y también pues la invitación a que sigan escuchando este programa. Es un espacio bastante interesante y necesario, como comentábamos en un inicio, el poder compartir, reflexionar y dialogar con relación a los problemas actuales y vigentes de nuestra sociedad, porque pues es una manera también de contribuir a proponer nuevas formas o nuevas maneras de tratar estos temas, ¿no? Entonces, pues muy agradecido, y ojalá podamos compartir nuevamente este espacio. Claro que sí, están aquí los micrófonos abiertos. Ojalá que pronto estemos haciendo un segundo programa para ir profundizando con los conceptos que está mencionando la compañera Carolina. Abrazos, y ojalá que nos encontremos en la Ciudad de México o Oaxaca o cualquier rincón a donde las tecnologías nos permitan llegar. Es correcto, y muchísimas gracias entonces a todos nuestros radioescuchas. Esto fue el Observatorio de la Transformación en Radio de la Azufre, señal de unificación para América. La radiodifusora del pensamiento crítico, y nos vemos a la próxima. Observatorio de la Transformación. Aquí, en Radio de la Azufre.